Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo, como lo hacemos todos los sábados por la tarde a las 4 en punto, que es la hora de platicar de historia de México, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, pero este es un programa que llega cada vez más a más y más ciudades de nuestro país, lo cual agradezco muchísimo por su preferencia y que por supuesto además también pueden ustedes sintonizar en cualquier lugar que se encuentren, ya sea en el país, en el extranjero, siempre y cuando haya internet, por supuesto, en la página www.radioformula.com.mx. Gracias por su compañía, gracias por su presencia. De veras, se los aprecio muchísimo y les recuerdo además también que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. Si les parece bien, amigas y amigos, vamos a comenzar. Porque en esta ocasión vamos a concluir la serie que hemos dedicado a lo que ocurrió en nuestro país, en México, hace exactamente 200 años. Dos siglos atrás, cuando precisamente un día 19 de marzo, pero del año de 1823, presentó su abdicación ante el Congreso el emperador Agustín de Iturbide. Fue formalmente ese día 19 de marzo de 1823 cuando termina el primer imperio mexicano. Caída, derrota, abdicación, que hemos platicado en programas anteriores y que se debió a una combinación de factores muy peculiares, entre ellos, por supuesto, sin descartar la propia torpeza, los errores políticos de Iturbide, que sin carecer de experiencia, porque ya había estado al mando de las tropas y del ejército, pues en buena medida virreinal, pero sin embargo, le faltaba la habilidad política suficiente, le sobraba además también una especie de megalomanía, un anhelo de grandeza, quizás una ambición legítima o ilegítima, finalmente ambición personal al fin, pero repito, a pesar de ser un militar experto, se dejó llevar por una serie de errores de cálculo propias de alguien que, quizá sea cierto, como él lo explicó, había asumido con disgusto, con desgano, contra su voluntad, este papel de ser emperador. Quizá, aunque hay indicios también, como lo hemos platicado, de que pues él también deseaba, anhelaba esta gloria imperial, este boato de un imperio, pero finalmente, pues como él confesaría en los momentos finales de su vida, en los últimos documentos que escribió, pues simple y sencillamente se dio cuenta de que era imposible poder sumar voluntades, poder concertar acuerdos, ya que se enfrentó a un enemigo terrible, como lo fueron las logias masónicas. Sí, Iturbide cometió muchísimos errores, pero también tuvo que vérselas con enemigos que apenas estaban surgiendo en nuestro país y que ya sin embargo lograron acumular fuerza, lograron juntar esfuerzos, lograron atraer voluntades con tal de derrocar a Agustín de Iturbide. Este es el contexto de lo que ocurrió exactamente, repito, hace 200 años, un 19 de marzo, pero de 1823. Simplemente recapitulemos lo que ya sabemos. Iturbide como emperador
tuvo que enfrentar diversos problemas de índole política, la gran mayoría de ellos causados, insisto, por sus propios errores, aunados a las conspiraciones e intrigas y deseos de los masones de por fin dar cuenta de su objetivo final que ya hemos platicado. Ya habían conseguido, que era uno de los principios fundantes de las logias masónicas, la independencia, y ahora deseaban continuar con el segundo objetivo, con la segunda gran meta que los masones se habían fijado, que era establecer en las repúblicas, más bien en los países que se habían libertado de España, que se convirtieran a repúblicas, que alcanzaran por acuerdos o a la fuerza la forma de gobierno republicana, porque consideraban que era la más conveniente, de alguna manera a imitación de lo que había ocurrido en los Estados Unidos de América, país que veían como modelo, literalmente, como una especie de meta a conseguir. Iturbide contra los masones. Así podría inclusive capitularse o llamarse este episodio, en el cual pues los propios masones, en las confesiones que hizo, por ejemplo, un famosísimo autor que tiene un libro sobre la historia de las logias, el famoso Mateos, dice que los masones se propusieron derrocar a Iturbide y lo consiguieron. Es decir, a confesión de parte, pues relevo de pruebas. Hay que aceptarlo, los masones tuvieron mucho que ver en la caída de Agustín de Iturbide. Pero, insisto, el cóctel, la combinación es estas intrigas, estas conspiraciones, más los propios errores, algunos de verdaderamente frívolos y algunos francamente muy tontos del propio Iturbide, como por ejemplo el preocuparse más bien por el boato de su corte, por designar a sus familiares parientes con títulos nobiliarios, como por ejemplo el de crear la Orden de Guadalupe, y al mismo tiempo pues pelearse con el Congreso, establecer una serie de medidas en contra de los diputados, como por ejemplo meterlos a la cárcel, detenerlos, encerrarlos y después inclusive disolver al propio Congreso. Esto va a dar pie a que finalmente sean hombres individualmente determinados los que finalmente se atrevan a levantarse contra Iturbide. Ya habíamos platicado en el último capítulo de la serie que quizás el personaje más interesante en esta aventura de derrocar al emperador sea Antonio López de Santana, quien, a pesar de haberse en un primer momento adherido al ejército trigarante, a pesar de haber merecido de Iturbide un ascenso, a pesar de que fue nombrado comandante de Veracruz, pues finalmente sus pretensiones muy personales eran formar parte de la familia imperial que había pretendido inclusive alcanzar la mano, el amor de la princesa Nicolasa, hermana mayor de Iturbide, que había sido pues alejado de la capital cuando el emperador se dio cuenta de que este señor Antonio López de Santana coqueteaba con su hermana y que pues el propio Iturbide, al relegarlo a Veracruz, ciudad y puerto, a donde también envió a los principales líderes de las logias masónicas que desde el extranjero estaban ya influyendo en México, y me refiero a Miguel Santamaría, el embajador de Colombia de la logia escocesa, y a Joel Robert Poinsett, el embajador de los Estados Unidos, fundador en México de la logia yorquina, pues sin pensarlo, Iturbide hizo que Veracruz, que el puerto de Veracruz, se convirtiera en un foco de agitación, a donde, después de haber ido personalmente a Jalapa a destituir del mando a Antonio López de Santana, Santana se replegó al puerto, allí se encontró con Santa María, con Poinsett, con algunos otros masones, y desde el puerto de Veracruz lanzó el Plan de Veracruz, pretendiendo con ello que el Congreso volviera a reunirse, por carecer México de una representación nacional auténtica. Recuerden el argumento que está en boca de todos. Como España ha rechazado los tratados de Córdoba, como España nos ha declarado una provincia rebelde al Imperio Español,
México, ya independiente, ya separado de la madre patria española, no tiene por qué sujetarse a lo que se acordó ni en el Plan de Iguala ni en los tratados de Córdoba de constituir a esta nueva nación como una monarquía. Este es el argumento masón, no hay necesidad. Además, los masones tienen como objetivo establecer las formas de gobierno republicanas. Todo esto coincide, estos pensamientos, allá en el puerto de Veracruz, en donde Antonio López de Santana proclama el Plan de Veracruz, donde va a obtener de inmediato el apoyo de un viejo insurgente que se encuentra refugiado allá en las montañas, en las cuevas cercanas al propio puerto de Veracruz, don Guadalupe Victoria, y además también a la lejanía, otros dos antiguos insurgentes también subordinados de Morelos, que también se hallaban ofendidos por los desaires que Iturbide les había, proferido, inclusive por no invitarlos a firmar el acta de independencia. Me refiero a Vicente Guerrero y a Nicolás Bravo, que andaban por Chilapa. Pues todo esto es un campo propicio de cultivo para que se levanten en armas en contra del emperador de Iturbide, lo cual sucede efectivamente, y Agustín Iturbide, sorprendido, pues tendrá que mandar al ejército a combatir a los sublevados allá en el puerto de Veracruz. Pero de esto, amigas y amigos, platicamos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de hoy, último que dedicamos a esta serie sobre la caída de Agustín Iturbide, ocurrida exactamente hace 200 años y que formalmente, según el propio documento en el cual Iturbide abdicó a la corona de México, tendrá como fecha el día 19 de marzo de 1823. O sea, este domingo, exactamente 200 años atrás, cayó, abdicó Agustín de Iturbide. Decíamos hace un momento, y ya para continuar el relato, que Iturbide, sorprendido por este plan de Veracruz, que encabeza formalmente hablando Guadalupe Victoria, porque Santana, que es muy su amigo, le ofreció el mando. Y por supuesto Victoria, que es un auténtico insurgente de prosapia, que todo mundo sabe que inclusive no aceptó adherirse al ejército trigarante, que todo mundo, nadie ignora que vive refugiado en las montañas de Veracruz porque no está de acuerdo con Iturbide. Él se pone al frente. Y Santana pues convoca a los militares fieles a él para atrincherarse primero en el puerto de Veracruz y tratar de avanzar a la capital. Pero Iturbide se da cuenta y sale primero ordenándole a uno de sus generales, el general Echavarri, que vaya a atacar a Santana a Veracruz. Este hombre, Echavarri, es un español que se quedó en México, que se adhirió al ejército trigarante, que aceptó los postulados del Plan de Iguala, que reconocía la mexicanidad a todos los habitantes del país, no importando su origen, como en este caso que era español, y le había jurado lealtad a Iturbide. Es más, le caía tan bien al propio Iturbide que el emperador pensó que su hija mayor podía casarse con este joven general Echavarri, que estaba soltero, y Agustín Iturbide lo vio propicio para que fuera su yerno. Fíjense qué confianza le tenía. Y lo envió a combatir a Santana al puerto de Veracruz al frente de 3,000 hombres. Y Santana, que no tenía más de 500, 600 soldados, se espantó. Fíjense, ahí en Puente del Rey, o Puente Nacional hoy en día, este lugar magnífico, esta obra de ingeniería novohispana que todavía puede observarse y transitarse por la carretera antigua que va de Jalapa a el puerto de Veracruz, que seguramente muchos de ustedes conocen. Allí era el cuartel general y la zona de operaciones de Guadalupe Victoria, y allí se entrevistó Santana con Victoria. Muy preocupado Santana porque venía el ejército de Echavarri con 3,000 hombres, que triplicaba o cuadruplicaba los que él tenía, y que pensaba retirarse, irse al puerto y embarcarse para salir al extranjero. Quería huir. Santana así era, Primero, muy machito, lanzó el plan de Veracruz, y ya cuando vio la respuesta a Iturbide, que es un ejército poderoso contra el que él podía enfrentar, pues decidió huir. Pero Guadalupe Victoria lo detuvo. Le dijo: mire, compañero, usted resista en el puerto de Veracruz, y cuando vea
que le llevan en una cesta la cabeza de Victoria, entonces ya salga del país. Mientras tanto, yo aquí me quedo y aquí detengo a los enemigos de la República. Ya se hablaba de la República. Santana se convenció y finalmente pasó lo que es increíble. O bueno, solamente sucede quizás en México. El ejército de Echavarri prefirió no pasar por Jalapa, sino se fue por Orizaba y por Córdoba, directo hasta el puerto de Veracruz. Allí estaba encerrado, tratando de fortificarse Antonio López de Santana, pero de inmediato, cuando Echavarri llegó con sus tropas, comenzaron las negociaciones secretas. Fíjense lo curioso del asunto. Echavarri era masón también. Y de pronto, Poinsett, Santa María, el mismo Santana, que también es masón, deciden negociar con él y platicar, casi en secreto, en un lugar llamado la Casa Mata, que es una de las murallas de Veracruz donde se guardaba la pólvora. Y ahí negocian. Y el pacto masónico es que Echavarri decide pasarse del lado de los pronunciados. Es decir, Echavarri se une a Santana, a Poinsett, a Santa María y a Guadalupe Victoria, que se quedó allá en Puente del Rey. Fíjense nada más, el ejército que Iturbide envió para combatir a Santana, al mando del cual va un hombre que él tiene especial predilección por él y que inclusive lo ha mirado ya como un futuro yerno, traiciona a Iturbide y se pasa del lado de los amotinados. Era Echavarri el comandante de las tropas o del ejército más poderoso que había en el imperio. No más de 3,000 hombres. Recuerden, habíamos platicado hace algunos programas que inclusive el propio Congreso tenía disputas con Iturbide por el número de soldados que debería tener nuestro ejército. Así que eran muy poquitos. Y la fuerza mayor la tenía bajo sus órdenes Echavarri, que traiciona a Iturbide y se pasa del lado de los conjurados de Veracruz. Dispuesto a obedecer a Antonio López de Santana, pero sobre todo dispuestos a obedecer a Guadalupe Victoria, que es el comandante en jefe de este ejército que ahora se va a llamar Restaurador de la Constitucionalidad. Este ejército restaurador que va a amotinarse en contra de su comandante supremo, Agustín de Iturbide. A partir de aquí van a empezar los problemas que todos ustedes conocen de historia de México, en los cuales el ejército mexicano se comportó de una manera bastante soez, porque en muchas ocasiones fue protagonista de golpes de Estado. No respetaba la institucionalidad, no tenían lealtad por sus comandantes, no tenían, por supuesto, deber de obediencia a su comandante supremo. El ejército mexicano aquí comenzará a dar estos traspiés. Ya los había dado en realidad. Fíjense que el propio Iturbide, él fue el autor de la primera deserción, de la primera traición del ejército. Recuerden que él es un oficial del ejército realista, del ejército virreinal, que convoca el Plan de Iguala y que hace que miles de soldados antiguos realistas deserten de su bandera del rey y se pasen a las filas trigarantes. Esta es la primera gran deserción del ejército en México, la primera traición del ejército, en ese momento novohispano, que traiciona al rey de España, se convierte en trigarante, consiguen la independencia de México, pero ya en 1823 el mismo ejército, esta vez deserta, traiciona a Iturbide y se pasa a las filas de los que están pronunciados en Veracruz, instigados por las logias masónicas. Es decir, el ejército a partir de entonces, y hasta que llegue Benito Juárez, se va a convertir en un factor real de poder, en una presencia importantísima que durante medio siglo van a ser de las suyas en México, y este país se va a convertir en realidad en botín de los generales que tengan suerte y que triunfen en las diversas azonadas, motines o golpes de Estado.
el ejército traicionó a Iturbide y se pasó del lado de los pronunciados. Lo cual va a servir como aliento para que, a su vez, en Chilapa también se levanten en armas Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, se dirigen a Oaxaca, van a tomar la ciudad de Oaxaca y de pronto pues ya tenemos varios brotes de amotinados por diversas partes del país, en la zona veracruzana, que donde está el núcleo principal, en la zona oaxaqueña y del hoy estado de Guerrero también, pero pronto en Querétaro, en San Luis Potosí, comenzarán también a darse gritos a favor de instaurar el sistema republicano, primero con el argumento de que vamos a restablecer al Congreso que Iturbide disolvió. Se va a firmar el plan de Casamata entre Echavarri y Santana. En él se va a exigir el restablecimiento del Congreso para que el Congreso tenga la posibilidad de decidir, de elegir cuál es la forma de gobierno que el país quiere, recordando el argumento de que, como España rechazó los tratados de Córdoba, no estamos atados. México no está obligado a una forma de gobierno monárquica, sino lo que más convenga a los intereses nacionales. Este es el escenario. Cuando Iturbide reacciona, se da cuenta de que ya no tiene casi ejército, solamente logra juntar un puñado de 1,000, 2,000 hombres que trata de avanzar hacia Puebla, pero no puede porque no tiene ni siquiera recursos. Se va a quedar detenido en Ixtapaluca, ahí se va a quedar Iturbide, cuando se va enterando que por todos lados, todos los militares, hasta sus antiguos amigos, se están levantando en su contra. Claro, formalmente todos dicen, usted es el emperador, vamos a respetarlo, pero queremos que el Congreso se restablezca para que sea el Congreso quien decida cuál es la forma de gobierno más conveniente para nuestro país. Iturbide, pues, está literalmente acorralado porque ya no tiene tropas, o no las tiene en la cantidad suficiente para poder enfrentar a quienes se han levantado en su contra. Al darse cuenta de esto, pues decide lo que quizás han calificado algunos como un error, y es que en lugar de salir a combatir con lo que tuviera, prefirió restablecer el Congreso. Restablecer el Congreso y aceptar someterse a lo que esta representación nacional decidiera. Así son las cosas, y así lo dijo el propio Iturbide. Restableció el Congreso y él mismo se presentó ante él para ofrecer su lealtad y obediencia. Pero volvemos, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este programa, último que estamos dedicando a lo que ocurrió en México hace 200 años exactamente, un 19 de marzo, pero de 1823, cuando presentó su abdicación el emperador Agustín de Iturbide. La caída, pues, del primer imperio mexicano. Decíamos que, pues, Iturbide estaba literalmente acorralado porque ya no tenía hombres. Muy poquitos eran las tropas que podía mandar, no más de 1,000, quizás 2,000 soldados. Se acuarteló en Ixtapaluca pensando en que podría avanzar hacia Puebla y Veracruz, pero pronto se enteró que hasta en misma ciudad de Puebla, un antiguo amigo suyo, el general Morán, marqués de Vivanco, también él se había unido al plan de Casamata, también él se volvía parte de los conspiradores, todos ellos, por supuesto, instigados, arropados por las logias masónicas. Iturbide se da cuenta de que ya no tiene apoyo militar, que el ejército lo traicionó, que no cuenta más que con un puñado de fieles, estos quizás 2,000 hombres, que ni siquiera se atreve a pedirles el sacrificio de que se enfrenten a sus antiguos compañeros de armas, y entonces Iturbide toma la decisión, para Lucas Alamán, por ejemplo, equivocada, de en lugar de hacer un último intento de enfrentar al enemigo y caer con dignidad en el campo de batalla, Iturbide prefiere regresar a la Ciudad de México, convocar de nueva cuenta al Congreso que él mismo disolvió,
Y en efecto, ordena que sean liberados los diputados que estaban presos, como Carlos María Bustamante, como Fray Servando Teresa de Mier y muchos otros más, para que volvieran a reunirse. Y ante ellos, una vez que estaban ya una cincuentena de diputados en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, seguramente todos todavía asolados por lo que estaba pasando, que Iturbide de pronto los dejó libres, les pidió que se reunieran, se presentó el propio Agustín de Iturbide, el emperador todavía, acompañado de su hijo Agustín, el mayor, el príncipe imperial. Se presentó ante el Congreso para dar un discurso diciendo que votaba por la reconciliación, que por eso los había liberado, para que estuvieran ellos en posibilidad de decidir la suerte de la patria, y que él, como lo había anunciado desde que fue electo emperador, él estaría dispuesto a someterse y a obedecer lo que el Congreso resolviera, lo que el Congreso acatara. Fíjense, Iturbide es él mismo el que le da la posibilidad al Congreso de que el Congreso lo destituya. En ese momento no se dio cuenta de este error político, quizás lo pensó un poco después, porque los mismos diputados, inclusive ellos, estaban totalmente sacudidos por la emoción y no sabían qué hacer. Y tardaron en organizarse algunos días, tardaron en pensar qué es lo que iban a resolver, y entonces Iturbide, primero, decidió ir a refugiarse a la antigua población de Tacubaya, entonces Tacubaya fuera de la Ciudad de México, Hoy ya sé que es parte de la urbe, pero Tacubaya, en el antiguo palacio del arzobispado, que en aquel tiempo era pues un pueblito fuera de la ciudad, ahí fue a refugiarse Iturbide con su familia, y desde allí, Iturbide, quizás harto, quizás ya viendo que todo era totalmente imposible y que ya no se podía hacer nada, dándose cuenta que carecía ya de apoyos, quizá percatándose de que pues estaba todo absolutamente en contra suya, Iturbide, voluntaria y personalmente, decide abdicar, es decir, renunciar a la corona, renunciar al trono de México. El día 19 de marzo, repito, de 1823, Iturbide enviará al Congreso su carta, su documento de abdicación, donde renuncia a ser emperador. Es Iturbide el que renuncia. Esto va a ser el acicate, va a ser el estímulo que los diputados necesitan para organizarse. Se dan cuenta que llegó este papel en el cual Iturbide está abdicando, está renunciando, y entonces sí, ya se organizan, celebran una sesión al día siguiente, 20 de marzo, y fíjense ya envalentonados los diputados, porque ya tenían en sus manos la abdicación de Iturbide, porque la gran mayoría de ellos son masones, porque ya saben que el ejército está en contra del antiguo emperador, porque ya saben que pues don Agustín no puede hacer absolutamente nada, y ya que está el papelito firmado en el que abdica, los diputados celebran sesión y resuelven varias cosas muy interesantes. Primera, la más importante, deciden no aceptar la abdicación. Iturbide no puede abdicar. ¿Por qué? Porque, dicen ellos, la elección del emperador, ocurrida el año anterior, en 1822, fue nula. Nula. Porque insistieron en el viejo tema. El día en que elegimos o designamos a Iturbide como emperador, ese día, esta decisión fue arrancada al Congreso con violencia por el populacho que había ingresado a la sala y que gritaba vivas al emperador, vivas a Agustín I, y entonces los diputados argumentaron que, viéndose amenazados, decidieron simple y sencillamente votar por Iturbide por temor a sus vidas. Claro, esta es una trampa del Congreso. Recuerden, como lo platicábamos el año anterior, precisamente allá por mayo, el Congreso al día siguiente volvió a reunirse ya sin presencia de público que gritara y que dijera consignas, y el Congreso nuevamente volvió a votar y volvió a elegir a Agustín de Iturbide. Esto lo había hecho el Congreso, pero sin embargo, se les olvidó
En esta ocasión, ya el día 20 de marzo de 1823, solamente consideraron que la primera elección, aquella cuando efectivamente la gente gritaba vivas a Iturbide, era la que había consagrado al Imperio Mexicano. Así que decidieron que Iturbide no podía abdicar, que no se le recibiría su abdicación porque el imperio había sido nulo, no existió jurídicamente y lo que había pasado era simple y sencillamente una usurpación del poder por parte de Iturbide. Esta fue la primera resolución del Congreso ese día 20 de marzo. Segundo, Iturbide dejó de ser emperador porque nunca existió el imperio para los diputados y por lo tanto se le ordena que salga del país, que fije su residencia en la península italiana, en algún lugar donde él quiera allá de Italia. Le dieron a escoger Roma, o Nápoles, o Milán. Y además también el Congreso resolvió darle una pensión anual a Iturbide. Fijaron la cantidad de 25,000 pesos para que año con año le fueran dados para que pudiera vivir como una especie de pensión y reconocimiento del pueblo mexicano porque había conseguido la independencia, pero nada más. Borraban pues de un plomazo todo el imperio, le daban una generosa pensión de 25,000 pesos al año y lo enviaban al exilio a la península italiana. Esto fue lo que resolvió el Congreso ese día 20 de marzo con respecto a Iturbide. También resolvió otra cosa más importante todavía, por supuesto. Ya que no hay emperador, ya que el imperio fue nulo, ya que finalmente pues habían pasado cosas en las que los diputados no pudieron hacer absolutamente nada por la usurpación de Iturbide, decidieron, ahora sí, en uso de su calidad de representantes de la nación, que también eran nulos el plan de Iguala y los tratados de Córdoba, sobre todo por el efecto de que España no había aceptado, y por lo tanto, que esto es el viejo sueño masón, por lo tanto, México quedaba en plena libertad de elegir la forma de gobierno que más conviniera a los intereses de esta nación. Por lo tanto, el propio Congreso declaró que quedaban eliminados por completo los documentos fundacionales de la independencia mexicana y este mismo Congreso resolvía que el pueblo tenía el legítimo derecho, a través de sus representantes, de elegir la forma de gobierno. Y entonces ellos, tercera resolución importante, entonces ellos resolvieron, fíjense qué interesante, disolverse, convocar a elecciones a un nuevo Congreso y dejarle como instrucción a este Congreso nuevo lo que se conoce como el voto por la República Federal. Los diputados, cuando decidieron, repito, disolverse, también convocaron a elecciones y le dejaron la tarea, el encargo ya preciso, de que redactaran una nueva constitución en la que México adoptaría como forma de gobierno la republicana y como forma de Estado la federación. Es decir, estos diputados del primer Congreso, al disolverse, decidieron adoptar la forma en que Estados Unidos de América diseñó su constitución, con una república, con una federación, y esto se lo dejaron de encargo al siguiente Congreso. Con lo cual, este primer Congreso mexicano cumplió con su papel, se retiró después de haber declarado nula la elección de Iturbide, de exiliarlo, de darle una pensión y de declarar que México podía elegir cualquier forma de gobierno, y le dejó la tarea al siguiente Congreso de establecer la República Federal. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana. También último programa que dedicamos a esta serie que nos permitió recordar lo que sucedió en México
hace 2 siglos, 200 años atrás, y con especificidad del día 19 y 20 de marzo de 1823, es decir, exactamente 200 años atrás, que es la fecha en que Agustín Iturbide presentó su abdicación, y también, al día siguiente, la fecha en la cual el Congreso resolvió declarar nula esta abdicación, porque nulo fue el imperio que había sido, según ellos, arrancado por violencia, y que además también resolvió que Iturbide se exiliara, fuera desterrado a la península italiana, se le daría una pensión muy generosa de 25,000 pesos al año en reconocimiento a sus servicios como libertador, pero también este mismo Congreso resolvió que México era libre de adoptar la forma de gobierno que más le conviniera, y además se disolvió encomendándole al siguiente Congreso, que sería convocado a elecciones, que constituyera a la nueva nación, a México, como una república federal. Esto es lo que resolvió el Congreso. Iturbide recibió esta noticia allá en Tacubaya, donde estaba hospedado en el Palacio del Arzobispado, en esta población, entonces, repito, fuera de la Ciudad de México, o ya es parte normal de nuestra urbe, y allí, pues decidió acatar lo que el Congreso le ordenaba. Se vio satisfecho, eso sí, por la pensión generosa que se le daría, pero se enteró, por los chismes que había, que un diputado cuestionaba que era demasiado dinero lo que se le iba a dar de pensión, 25,000 pesos al año, porque seguramente a Iturbide no le faltaría dinero, ya que se iba a llevar seguramente buena parte del tesoro nacional que él tenía a su cargo. Fíjense, ya desde entonces hay sospecha de que los gobernantes se robaban el dinero. La verdad es que Iturbide no se robó nada porque no había nada que robarse. También eso hay que aclararlo, porque el erario mexicano estaba totalmente exhausto y vacío. Pero algún diputado pues echó por ahí el veneno de que Iturbide seguramente se va a llevar el dinero. Y esto, como lo veremos más adelante, si Dios nos da licencia, cuando llegue la hora de la muerte de Iturbide, falta un año, pues esto va a ser causa de que le suspendan la pensión, y el pobre Iturbide y su familia pasaron hambres y miseria allá en Italia. ¿Por qué? Porque aquí corrió el rumor de que se estaba robando el tesoro nacional. Bueno, este fue algún diputado cuyo nombre no se sabe, pero hizo correr el rumor. En cambio, otro diputado, eso sí, con más hombría y valentía, Fray Servando Teresa de Mier, que ya sabemos que es enemigo irreconciliable de Iturbide, él sí se paró en el Congreso para decir: oigan, ¿cómo que lo vamos a exiliar y le vamos a dar una pensión? No, este hombre debemos colgarlo, deberemos ahorcarlo. Claro, fue sentado, nadie votó a favor de su moción, y a Iturbide, pues, como decíamos en el bloque anterior, se le concede esta pensión generosísima y se le exilia para que elija a dónde vivir en alguna parte de la península italiana. Hasta ahí quedó este asunto, pero Iturbide pues decidió aceptar la pensión, aceptar la orden del exilio, y se preparó para salir. Fíjense, su comitiva era gigantesca, eran demasiadas personas, confiado en esos 25,000 pesos anuales, que para entonces es mucho dinero, eso sí, que podían con eso mantener a toda una comitiva enorme. Primero, eso sí, tuvo que despedirse de su papá, el príncipe del imperio, ¿se acuerdan? Don Joaquín Iturbide, que ya era un hombre muy mayor, con 85 años de edad y enfermo, que debía quedarse, y con él se quedó la hermana mayor de Iturbide, la princesa Nicolasa, aquella que pretendió Santana. Ellos se quedaron en México. Pero Iturbide partió. Partió él con su esposa, doña Ana María Huarte, con sus entonces 8 hijos, todavía tendrá 2 más allá en el exilio, con su secretario particular, con todo y su esposa y sus hijos, con su sobrino, que quería mucho, José Ramón Malo, y con 10 personas de servidumbre. 10 personas de servidumbre. Es decir, estamos hablando de una comitiva de casi 30 personas que van al exilio. ¿Por qué? Porque Iturbide piensa que estos 25,000 pesos le van a alcanzar para vivir cómodamente donde quiera. 25,000 pesos al año.
Sale de la Ciudad de México la comitiva, se despide de su papá, se despide de su hermana, van primero a Tulancingo, curiosa ruta, para después de ahí continuar hasta Veracruz, y en Tulancingo es recibido por el general Nicolás Bravo, quien llega con las órdenes del Congreso, con la instrucción precisa de ser él la escolta de Iturbide, de acompañarlo hasta que se suba al barco. Y Nicolás Bravo, hay que decirlo también con toda claridad, se portó absolutamente amable y educado con Iturbide. Recuerden que Bravo es una personalidad muy peculiar, es un joven criollo que todos conocemos, además también sus andanzas durante la Guerra de Independencia, las órdenes de Morelos, y sabemos que además es el protagonista de aquel episodio en que perdonó la vida a 200 soldados realistas que Morelos había ordenado fusilar como una especie de represalia porque el propio papá de Bravo había sido ejecutado. Bueno, Nicolás Bravo es un hombre pues de buen corazón, un hombre decente, y es a quien le confían acompañar a Agustín de Iturbide hasta el puerto de Veracruz, escoltarlo y cerciorarse de que se embarque y que se vaya para siempre. Y así lo hace. Se van a Veracruz, Santana desaparece del puerto, no quiere presentarse a Iturbide, se va con cualquier pretexto a Tampico, y en Veracruz se instala Iturbide a esperar a que se negocie pues un barco, para que se flete un barco que lo pueda llevar él con su equipaje y con estas 30 personas que lo acompañan más o menos a algún punto de la península italiana. La salida va a dilatar casi un mes. No es tan fácil las comunicaciones, pero finalmente Nicolás Bravo logra negociar con una fragata inglesa, la Rawlins, con la cual pues se flete ese barco, se le paga para que lleve a Iturbide, a su familia y su equipaje hasta Italia. Fíjense qué curioso, el que lo va a visitar en Veracruz es precisamente Guadalupe Victoria. Va a saludar y a despedirse de Iturbide, y la plática entre ellos es muy interesante. Recuerden que Guadalupe Victoria nunca se adhirió al plan de Iguala. Es más, se le presentó a Iturbide en San Juan del Río en 1821, para allá por marzo, para decirle que el plan de Iguala era una tomada de pelo porque él no podía aceptar a un príncipe Borbón como emperador, sino que el rey de México debería ser un antiguo insurgente, soltero y que nunca se hubiese indultado. Es decir, Victoria se estaba definiendo a sí mismo. Victoria quería ser gobernante de México. No sé si como rey o como presidente, lo que le tocara estaba bien, será el primer presidente de la República, pero es un hombre cordial y decente, y va a despedirse de Iturbide, se dan un abrazo, Iturbide le ofrece un reloj, le da un reloj, y a su vez Victoria le regala un pañuelo suyo personal bordado con su nombre a Agustín de Iturbide. La curiosidad es que este pañuelo lo va a usar Iturbide, lo va a traer siempre consigo, incluso hasta el día, un año después, en que sea fusilado, trae en su bolsillo el pañuelo que le regaló Guadalupe Victoria. Así que se despidieron con un fuerte abrazo, se dieron pues seguramente los mejores deseos, y pues se logró concretar finalmente, gracias al esfuerzo de Nicolás Bravo, el flete, la renta de esta fragata inglesa Rawlins, para que allí se embarcara Agustín de Iturbide. Hay inclusive alguna litografía, como se ve que muchas personas se despiden de Iturbide en las arenas de Veracruz, en la playa. Nicolás Bravo lo acompaña hasta el último momento. Se embarca Agustín Iturbide en esta fragata inglesa Rawlins con toda su familia y decide partir. El lugar que eligió, el lugar que decidió para cumplir con las órdenes del Congreso en la península italiana, fue el llamado entonces puerto de Livorno, o Liorna, hoy también Livorno, Liorna, que es lo mismo, una población que está relativamente muy cerca de Pisa, de la ciudad de Pisa, ahí donde está la torre inclinada, cerquita de ahí, y que corresponde a la famosa provincia o ducado de la Toscana. Este es el sitio en que Agustín Iturbide decidió ir a vivir. ¿Por qué? Pues porque se le ordenó ir a la península italiana. ¿Por qué se le pidió o se le mandó ir a Italia? Es algo que desconocemos, ¿eh? Lo que sí sabemos es que Iturbide sí pidió que pues fuese un barco
armado para evitar que los españoles lo pudieran capturar en alta mar y que lo llevaran a España para ser enjuiciado y seguramente ejecutado por haber levantado a un reino. Pero el gobierno mexicano aceptó y por alguna razón extraña que no me alcanzo yo todavía a imaginar ni a descubrir, se decidió que el lugar del exilio perpetuo de Iturbide fuese la península italiana. Cualquier lugar. En aquel tiempo Italia, recuerden, está dividido en muchos fragmentos. Toscana es un ducado independiente, están los estados pontificios también, está el reino de las dos Sicilias, está en la parte del norte el reino del Piamonte, están las provincias lombardo-vénetas que pertenecen a Austria. Es decir, es un mosaico en realidad de nacionalidades, de gobiernos diferentes independientes, y ahí por alguna razón fue enviado Agustín de Iturbide, que, repito, abdicó a la corona de México el 19 de marzo de 1823, exactamente hace 200 años. Y muchas gracias, amigas y amigos, y aquí, primero Dios, nos vemos la próxima semana con otro tema. Hasta la vista. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.